Tengan todos una muy buena noche, bienvenidos a Debate Interior. Aquí estamos en vivo en la pantalla de Ñan de Cable. Hoy sin su conductor habitual, Apache Romero, que le mandamos un abrazo grande. Ya le vamos a estar contando ahora en el transcurso del programa dónde anda el conductor de este programa. Pero aquí estamos porque tenemos un gran programa por delante, que vamos a tener muchísimas voces. Vamos a analizar qué dejó y qué mensaje quedó justamente, o qué mensajes han quedado en estas elecciones del último fin de semana, con muchas sorpresas, con gente que quedaron fuera de competencias, otros que están tratando de buscar y captar justamente aquellos casi 11 o 13 millones de argentinos que no fueron a votar, y con un ganador, ¿no es cierto?, como lo ha sido Javier Milei, para muchos la sorpresa que se dio durante las elecciones de las PASO. Con muchas voces, con mucho protagonista, como lo hacemos siempre aquí en Debate Interior, así que vamos a tener un gran programa por delante. Voy a recibir a mis compañeros de trabajo, como siempre. Carlitos, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Mauro, ¿qué tal? Buenas noches, el gustazo de siempre de estar aquí, ¿no? Bueno, vamos a analizar, ¿no?, muchas cosas que ha dejado estas elecciones, ¿no? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Que parece como que minimizan tanto las PASO, pero una vez que pasa la elección de las PASO... armó prácticamente en esta semana, no digo tragedia, ¿no?, desde el punto de vista económico, pero cerca estuvimos, ¿no? Sí, sin duda. Y vaya a saber uno cómo sigue esta historia. La cuestión es que hay una especie de consecuencia económica después de las PASO. Massa tuvo que hacer lo que no quiso hacer antes de las elecciones. Ahora el crédito que tiene cada vez se agota más, si es que tiene todavía un poco de crédito. Surge un escenario de tercios que lo había ya anunciado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18 de mayo y que pocos en ese momento le habíamos creído que eso era así. Lo que pasa es que ella imaginaba ese tercio con encabezando a su candidato. Claro, bueno, la cuestión es que salió tercero, ¿no? Y con la fuerza de Javier Milei, y está bueno para analizarlo en esta noche, porque vamos a tener invitados que han vivido de cerca el fenómeno de Javier Milei, para terminar de entenderlo, ¿no? Porque primero se habló de un voto bronca, y yo a esta altura no sé si ha sido un voto bronca. Parece que habría que buscarlo como un fenómeno sociológico, pero desde otra dimensión. Un voto que no se vio venir, que la mayoría no vimos venir, que se dio casi de manera subterránea, pero que sin embargo está, y que ahora es indiscutible por la fuerza que tienen los números, por haber sido y por ser hoy la primera minoría en la República Argentina, y para ver cuál es el techo que tiene Javier Milei, si es que tiene techo, ¿no? La cuestión es que ha dejado un escenario que ha hecho que las dos principales fuerzas políticas que tenía el país hasta el domingo estén en estado de shock, porque la verdad, no solo que el gobierno Conjuntos por la Patria, que más o menos se sabía que iba a ser castigado en las urnas, sino que Patricia Bullrich y lo que es Juntos por el Cambio todavía está en estado de shock. Y no es que ha salido de ese estado de shock, ¿no? ¿Por qué? Porque Javier Milei le robó la bandera del cambio. Hoy claramente el cambio representa más Javier Milei que Patricia Bullrich, porque le robó gran parte del discurso a Patricia Bullrich, y porque para muchos le robó la esperanza de un país diferente. O sea, hoy claramente Patricia Bullrich tiene un discurso que fue tomado las banderas por Javier Milei. ¿Qué podrá pasar aquí en más? Faltan más de 60 días. Raúl, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, vamos a estar analizando todo esto. Enseguida, por supuesto. Vamos a estar hablando de todo esto, también nuestro punto de vista respecto a lo que siempre dijimos. A mí me causa un temor Javier Milei, lo dije a lo largo de todo este año que hemos tenido hasta el momento. ¿Temor en qué sentido? Y temor justamente en lo que iba a poder llegar a pasar con él. No pensé que iba a llegar a esta situación, digamos, de una actuación electoral en estas PASO, pero que realmente sorprendió a todos, a propios y extraños, me parece. Yo tenía un cierto temor en ese sentido de qué es lo que iba a poder llegar a pasar. Cuando se hablaba de esta figura, finalmente me parece que cayó en el momento justo, en el momento indicado. Por eso se llevó también estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Bueno, y sin duda uno de los temas de la semana ha sido también los números de la inflación, Carlos, ¿no? 6,3%, que muchos dicen que ha sido una postal desdibujada de la actualidad en la cual estamos viviendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no toma en cuenta la devaluación, no toma en cuenta la inflación de 2 dígitos que vamos a tener en el mes de agosto,
Y creo que esencialmente Sergio Massa se ha transformado casi en el mejor jefe de campaña de Javier Milei. ¿Qué piensan los 5 candidatos? Porque a partir de ahora tenemos 5 candidatos presidenciables, ¿no es cierto? ¿Qué piensan con la inflación? ¿Qué tienen pensado hacer de llegar a ser presidente? Vamos a compartir este pequeño clip. En materia de política antiinflacionaria, nosotros proponemos la eliminación del Banco Central, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por lo tanto, si le sacamos la maquinita de imprimir billetes a los políticos, se va a terminar la inflación. Por lo tanto, la única cura definitiva, creíble y con reputación para hacerlo correctamente hacia adelante es terminar con el Banco Central. La inflación es la que destruye a un país y destruye a los más pobres. Se resuelve con un plan de estabilización en serio que tenga como eje la eliminación del déficit fiscal, que es una de las causas fundamentales de la persistencia de la alta inflación en la Argentina. Porque uno pide prestado hasta que no le prestan más y después cuando no le prestan más le da la maquinita y esto es hacer la inflación como pasa ahora. Vamos a duplicar las exportaciones argentinas. Con eso vamos a hacer fuerte nuestro Banco Central y nuestra moneda. Vamos a garantizar que nuestras exportaciones nos den la estabilidad de moneda que nos permita sacar al fondo de la Argentina y hacer fuerte y con capacidad de crédito para la gente a nuestro sistema financiero, tanto para la vivienda como el crédito para consumo. Eso nos va a permitir bajar la inflación. El acuerdo con el fondo es inflacionario, así lo denunciamos con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca. Hay que desconocer ese acuerdo. También proponemos la nacionalización del comercio exterior bajo control de sus trabajadores para poder controlar precisamente la entrada y salida de divisas y que los trabajadores puedan controlar la producción y distribución de los productos para ver verdaderamente cuánto cuesta esa producción. Para frenar la inflación tenemos que hacer lo que Argentina nunca hizo sistematamente. Equilibrar las cuentas públicas porque no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Solidez fiscal. Lo haremos con un Banco Central realmente independiente, que tendrá prohibido imprimir billetes para darle al gobierno y tendrá prohibido poner cepos. Estos dos principios dentro de un plan integral nos van a ayudar a tener una moneda estable y confiable. Este camino necesita mucha convicción y mucha decisión. Es el camino que recorrieron todos los países que ya no tienen inflación. Y nosotros podemos hacerlo. Bueno, así piensan estos 5 candidatos presidenciables que vamos a tener justamente el próximo 22 de octubre. Y ahora voy a recibir a quien es candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Trabaja también en el equipo económico de Javier Milei por La Libertad Avanza. Hablamos de justamente Alberto Venegas Lynch, Berti, como le gustan que lo llamen. A ver si ya lo tengo ahí para saludar. A Berti. ¿Cómo estás, Berti? Buenas noches, bienvenidos aquí a Debate Interior en la provincia de Corrientes. Un placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. En realidad no es que me guste, que siempre me dicen así. Alberto no me han dicho nunca, incluso en el ámbito corporativo donde me desarrollé, me decían Berti, las tarjetas corporativas decía Berti, y me diferencia un poco de mi abuelo, que se ha dedicado también al tema de las ideas, y era Alberto Venegas Lynch. Mi padre es Alberto Venegas Lynch hijo, y para honrarlo ha mantenido el hijo, entonces es medio complicado, mejor Berti y terminamos con el asunto. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo estos números que ha dejado las PASO del fin de semana. Bueno, con mucha ilusión, porque la lectura que yo le doy a provincias que son feudos como Jujuy y Formosa, han tenido votaciones del 30%, con lo cual está ahí la cantidad de empleados públicos y todo este clímax del redistribucionismo, el asistencialismo que corrompe la dignidad y los incentivos. Bueno, la gente ha demostrado que prefiere otro camino. Creo que ha salido del concepto cíclico que tenemos hace 100 años y más especialmente en los últimos 40 años, de que no hay otra opción más que
oposición y oficialismo de alternancia en el poder para sentarse en el asiento del conductor para digitar y dirigir vidas y patrimonios ajenos. Y cuando viene este mensaje de decir, no, hay una tercera opción, que es que puedas manejar tu vida como preferís y el fruto de tu trabajo es tuyo, y lo que hay que hacer es reducir el tamaño del Estado que ha vivido del laburante durante todos estos años, y es la decadencia del socialismo, que desde 1916 ha ido barranca abajo, y estamos en una posición ahora miserable, donde 5 millones de personas comen de la basura. Creo que siempre estamos a tiempo de cambiar, estamos en una situación, me parece, bastante desesperante, y creo que no queda una opción que cambiar 180 grados lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Berti, preguntarte, recién escuchábamos ahí, seguramente lo escuchaste, a los 5 candidatos a presidentes hablando de la inflación, justamente. Uno de los grandes temas que tenemos los argentinos, los gobernantes sobre todo. ¿Qué lectura tenés? ¿Cuál es tu postura también? Bueno, creo que me llama la atención, por ejemplo, Bullrich, que habla de que hay que ser equilibrado fiscalmente cuando le han aprobado en el Congreso el presupuesto deficitario. O sea, ¿por qué harían otra cosa ahora? ¿O por qué ese cambio? En definitiva, la inflación, nosotros insistentemente decimos que es un fenómeno monetario. Tenemos que terminar con este asunto de decir que es la guerra, que es la sequía, que es la inflación de costos, la inflación de la velocidad de circulación del dinero y tantas otras cosas que confunden. Y yo tengo 55 años, desde que soy chico se han hecho publicidades y propagandas políticas cínicas donde le están echando la culpa al comerciante, al consumidor porque no camina, al intermediario y demás, cuando ellos están con la maquinita del Banco Central imprimiendo billetes. Entonces, la inflación es la emisión exógena de dinero. No hay otro motivo por el cual no sufran nuestros salarios el poder adquisitivo. Y el que más sufre es el que menos tiene, el que no tiene capacidad de ahorro de comprar dólares o comprar alguna moneda que en definitiva sea algún activo que lo proteja. Entonces, la persona ahora está directamente, no llega ni a fin de mes, no llega a mitad de mes y está comprando la leche en cuotas. Entonces, esa gente, ahora vemos con el tema de la devaluación, por ejemplo, que devaluaron un 22% y parece que todo el mundo se agarra la cabeza. La gente que menos tiene ya venía sufriendo la devaluación, porque la devaluación es todos los días a medida que emiten dinero. Lo que pasa es que eso lo impacta doblemente, porque el dólar, si bien no es... A ver, chicos, hay un audio abajo ahí, hay un audio ahí, Titi, por favor, nos lo estamos escuchando bien a Berti. ¿Lo pueden bajar el audio? ¿Qué han generado? El que está hablando justamente Javier Milei ahí, ¿lo pueden bajar ese audio? No se nota. O sea, cerrás el... Ahí está, ahora sí. Sí, cerraba, Berti. No, te decía que la inflación que impacta mucho más a la gente que está desprotegida y no puede comprar dólares, no tiene capacidad de ahorro, ya le impacta todos los días. Las devaluaciones son todos los días a medida que hacen estos procesos inflacionarios. Y ahora con la devaluación, que también tiene un impacto en el precio, por ejemplo, del pan, por el tema de los commodities en dólares y demás, le impacta doblemente. Pero aclarar que el dólar no genera inflación. Es un activo más que impacta justamente y se ve reflejado en esta expansión monetaria del peso que se devalúa y se deprecia cada vez más. Ajá. Carlos. Ahora, Berti, buenas noches, Carlos Simón lo saluda. Preguntarle, Berti, ¿cómo se termina la inflación en un gobierno de Milei, si llega a ganar obviamente las elecciones, y en cuánto tiempo, ¿no? Digo, para ir al grano. Bueno, es un proceso que tiene que comenzar no emitiendo, para empezar, y un proceso justamente a lo que apuntamos es que el mercado pueda recibir de nuevo la moneda, digamos, que es una creación del mercado y la ha cooptado y la ha arrebatado el gobierno. Hans Sennholz decía que darle el monopolio y el crédito al gobierno es lo mismo que darle a un gato hambriento el cuidado del canario, es lo peor que podemos hacer, donde todos los bancos terminan siendo sucursales del Banco Central. Entonces hay que cerrar el Banco Central y ahora no es una cuestión que es algo conveniente, sino es absolutamente indispensable, porque no hay otra forma de manejar este déficit cuasi fiscal que nos ha superado a límites increíbles y es una bomba de tiempo inflacionaria que hay que liquidar justamente machando los activos con los pasivos del Banco Central y cerrarlo definitivamente. Entonces competimos
no solamente desde el punto de vista de las ideas con los socialismos que nos han carcomido nuestra vida en este tiempo y nos ha llevado a un país miserable, sino también con los paradigmas, Carlos. Es lo que tenemos en la cabeza. Pensar que el Banco Central es de 1935, hace nada, y decimos, bueno, no, pero si cerramos el Banco Central, ¿qué hacemos con las monedas y demás? En un medio, a un colega tuyo le daba el ejemplo de los celulares. Suponte que el Estado desde 1935 manejaba el servicio de los celulares, si hubiera existido los celulares para esa época. Si hoy, después de esos años, decidimos y sugerimos privatizar la telefonía celular, la gente por los paradigmas dirá, pero bueno, no, ¿qué vamos a hacer si no está el gobierno? Los teléfonos no van a tener tono, van a ser carísimos, no van a dar buenos servicios. ¿Cómo se van a arreglar las compañías para las antenas, para los datos móviles? Y esos son los paradigmas que nos corrompen y nos encierran en una jaula que no nos dejan pensar algo innovador y distinto de algo que la Argentina ya hizo, porque en definitiva la moneda privada fue lo primero y ya existió antes. Ahora, Berti, pero bueno, porque lo que la gente quiere, obviamente ya la gente no aguanta más con este proceso inflacionario. Ahora entramos en el mes de agosto con una inflación que seguramente va a ser de 2 dígitos. Y la pregunta es puntual, ¿no? Es decir, bueno, ¿en cuánto tiempo más de un gobierno de Milei la Argentina comienza directamente a bajar la inflación y tenemos un país por fin serio, ¿no? Bueno, se pueden tomar, hay un trabajo muy interesante de Emilio Campo, que está trabajando muy cerca nuestro, que ha seguido detenidamente las dolarizaciones, los procesos de dolarización de Ecuador y Salvador como ejemplos más importantes. Y en definitiva se puede aplicar algo con mayor o menor celeridad, que básicamente es la gente en una transición va cambiando sus pesos por los dólares. Cuando entra, por ejemplo, al sistema bancario, se hacen saldos en dólares, y eso progresivamente fue que demoró un año y medio, más o menos, un año y medio, el tema de la dolarización. En el caso de Ecuador, creo que se quiso hacer una cosa más acelerada, que era de 3 meses, que había 3 meses para cambiar todo, y eso, bueno, el mercado no lo resistió así, no lo leyó así, tuvieron que correr los plazos hasta llevarlo más o menos a 9 meses. Y ese proceso lleva a la elección libre de monedas. Lo que se habla de dolarización es simplemente el concepto de que nosotros estamos muy anclados en el concepto del dólar, porque es lo que generalmente usamos para cubrirnos de la inflación, con lo cual estamos muy familiarizados con esa moneda. Pero el proyecto es la elección libre de monedas, que la gente, que el mercado elija la moneda, si va a haber una, si va a haber 2, si va a haber 3, si va a haber monedas particulares para el agro en términos de soja, en términos de BTU para el gas, etc. ¿Y cuál sería, Berti, el valor de cambio de esa dolarización, ¿no? Porque algunos hablan de 5.000, el dólar a valor de 5.000, otros a 7.000, otros hablan de un valor mayor todavía. ¿Cuál sería ese mecanismo y a qué precio costaría eso? Sí, esos son cálculos irresponsables de gente que justamente, si ves quiénes son, es la gente que quiere mantener el Banco Central y no quiere largar la maquinita. Generalmente son políticos o son economistas que están asociados a esos políticos. Es cortarles el tercer canal de financiamiento que tiene el gobierno, que son impuestos, la deuda pública, que debería ser prohibida, debería hacerse las modificaciones para que se prohíba recurrir a la deuda pública, y el tema de la inflación, que como digo es lo más recesivo y es la vaca sagrada de nuestro tiempo. Entonces, ese cálculo ha sido maliciosamente puesto con el tema de las reservas del Banco Central, una cosa bastante poco sofisticada, y el valor va a ser el que sea el valor del dólar actual, por supuesto del mercado libre, no la chantada del gobierno que por decreto te dice cuánto vale el dólar. Y hoy hablar, Berti, de un costo aproximado, ¿es difícil hacerlo? ¿Es imposible? ¿Costo en qué sentido? ¿Y cuánto valdría, si empezamos a dolarizar la economía, a cuánto valdría el peso convertido en dólar sería, ¿no? Bueno, es igual que ahora que me digas de la semana que viene a cuánto va a estar el dólar. Uno puede saber la tendencia, que en esta situación se va a ir desvalorizando el peso mucho más, porque siguen con las mismas políticas y el gobierno ha perdido credibilidad, y eso es un factor muy importante, el de la credibilidad. Entonces, ¿a cuánto va a estar? No podemos recurrir a la presunción del conocimiento como que generalmente hacen los socialistas a través de la planificación central, que piensan que puede dirigir las vidas y qué es lo que hay que producir, a cuánto está el dólar,
eso no se puede saber, no se Berti. puede saber el dólar. La tendencia actual es mala y estamos teniendo todos los indicadores que nos dirigen a una hiperinflación. Buenas noches, Raúl, mi nombre, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Raúl? Muy bien. No obstante, digamos, no ser una desaparición de buenas a primeras, ¿no? Así como se escucha en el discurso de Javier Milei, que creo que en las últimas horas también bajó los decibeles respecto a explicar de que lo del Banco Central es una cuestión figurativa y que va a ser necesario para una etapa de transición. Nunca dijo que era un tema inmediato el Banco Central, es la última etapa de la reforma financiera, que es por supuesto de primera generación y es una cosa que se va a ir haciendo en paralelo a otras reformas, que es, primero, bajar el gasto de la política, donde roban los políticos. Nos han venido diciendo siempre, con mis 55 años, cuando escuchaba yo el ajuste, cuando era chico, incluso a mis padres, el ajuste al bolsillo del contribuyente, siempre. Entonces, en este caso es el ajuste a la política, porque siempre la política que toma la decisión nunca va a ir en contra de sus propios privilegios. Entonces hay que bajar ahí donde roba la política, sin afectar partidas sociales. Por eso el tema de la secuencialidad es fundamental en todo el proceso de las reformas de la Libertad Avanza. Secuencialidad es decir, qué cable cortar de cada una de las bombitas que nos dejan. Porque uno puede cortar el cable indicado. En un Excel también uno modifica una fórmula y tiene que saber a qué celda impacta. Entonces, en el tema de los planes sociales y más, hoy son víctimas del sistema, no podemos empujarlos con el desempleo que existe, con la recesión que existe y que vamos camino a algo mucho peor, con el tema de la pobreza, la indigencia, el tema de los planes sociales. Berti, hay una nota publicada en La Nación, ¿no? Y en su edición web, que cita declaraciones de varios economistas estadounidenses. Uno de ellos es Mark Sobel, que fue funcionario del Departamento del Tesoro. El economista dice, el diario La Nación, que alertó que la dolarización es una estrategia sin salida, potencialmente peligrosa, que podría llevar a una gran contracción y a un colapso. Sería una apuesta demasiado arriesgada, no hay fórmula mágica para los problemas del país, solo trabajo duro. ¿Qué responde a esas definiciones? Yo, le preguntaría por qué esa definición, por qué está asumiendo ese colapso, no lo conecto ahí realmente. En realidad creo que el problema no es, la locura no es cerrar el Banco Central, la locura es tenerlo. Y hay que reconocer, si entendemos el concepto de la inflación, qué genera inflación y qué es el instrumento por el cual se infla la moneda y estos sátrapas nos revientan el poder adquisitivo, bueno, tenemos que concluir que ese es el problema. Entonces la salida del problema yo la veo conectada con gente que tiene intereses para que eso se mantenga. Entonces imagínense ustedes que el gobierno que constitucionalmente fue constituido para que respete nuestros derechos y se imparta justicia, todo lo que ha pasado en estos años del gobierno, desde la constitución de Alberdi, que se empezó a degenerar la idea, cuando justamente tuvimos un país que a fines de 1800 y principios de 1900, gracias a estar con la afinidad y cercana a la Constitución Nacional, fue uno de los mejores países del mundo. En la medida que empezamos a pisotear la Constitución, empezamos con la decadencia. Entonces, sí, a mí me resulta desesperante esta cosa orwelliana de ver que el Estado vive de nosotros. Incluso por estas reflexiones también me llevan a concluir que tenemos este síndrome de Estocolmo y somos promotores de nuestra propia esclavitud. Entonces, romper estos paradigmas a veces es difícil, pero no hay forma. Si tenemos miedo a la libertad y a nuestras propias decisiones, es muy complicado. A un canal colega le estaba diciendo el otro día que la libertad es algo que a cualquiera le preguntan qué es la libertad para uno, es un bien innegociable, que daríamos la vida por nuestra propia libertad. Y si vamos al cine y vemos una película que está basada en algo épico referido a la libertad, lloramos a mares y salimos conmovidos. Ahora, en la vida real, cuando tenemos que decidir entre nuestra propia libertad o depender de alguien que nos guíe, preferimos la esclavitud. Berti, sí, preguntarle y aprovechando también, hoy hubo una reunión aparentemente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay algunos datos que nos puedas dar acerca de esa reunión? Creo que Milei habló justamente de que tienen una política de mucho más ajuste de lo que pide justamente el fondo.
Bueno, sí, hubo una reunión a la mañana que se reunió Carlos Rodríguez, Darío Epstein, Roque Fernández, además de, bueno, por supuesto Javier, con Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental del FMI. Y bueno, y plantearon justamente lo que es un resumen muy chico del plan de Javier, con lo cual hace que se sobrecumpla los objetivos que propone el Fondo Monetario, que a las cansadas y a cuentagotas y resistiéndose hace el gobierno actual, porque en definitiva no hace el ajuste que debe hacer, que es a la política. Entonces va a haber un importante ajuste fiscal que mucho más arriba de lo que exige el propio fondo. Vamos a unificar el tipo de cambio, a cerrar el déficit financiero, con la reducción justamente del gasto que comenté hace unos momentos. Y el ajuste, el tema central es que no lo va a pagar la gente, no lo va a pagar la producción, lo va a pagar la política. Y eso va a llevar también al impulso de la modernización de las leyes laborales y todo lo que pueda reactivar la economía del sector productivo, que hoy está totalmente en recesión y deprimido. Entonces eso, desde el punto de vista social, y aprovecho para comentar esto, cuando el poder, el sector productivo pueda recibir ese capital humano, de que son empleados públicos y planes sociales que están hoy totalmente desaprovechados, los va a poder recibir porque va a haber reactivación y el mercado laboral va a estar más activo. Porque le bajaron el costo a emplear a alguien que, como dice Manuel Adorni, hoy lo tenés que prácticamente que adoptar en vez de emplearlo. Berti, Javier rescató de este tiempo de democracia a Carlos Menem. ¿Tendrá que ver con lo que hizo Cavallo, con el plan de convertibilidad? ¿Usted coincide con eso? Cavallo creo que fue un muy buen ingeniero o arquitecto de la cuestión de la convertibilidad, que en realidad la convertibilidad, esa referencia económica es que un billete sea convertible, tenga respaldo en una moneda dura, en el oro, un billete contra billete, más, un poco más de lo mismo, ¿no? De manera que yo lo veo más como una política monetaria pasiva y un tipo de cambio fijo. Eso fue lo que fue. Lo que pasa es que había mucha decisión política de cerrar con llave el tema del Banco Central y no tocar, no hacer ningún tipo de cambio respecto a la política monetaria. Pero cambió la política, vino de la Rúa, tuvo presiones para abrir, tirar la puerta abajo. No hubo apoyo. Cavallo claro, no hubo apoyo político, entonces ahora le cargan las tintas, pobre Cavallo, que fue culpa de la convertibilidad. Por eso es muy buena la reflexión esa, porque ese es el problema de hablar de la independencia del Banco Central y cerrar esta puerta con llave, no lo vamos a tocar, y las promesas de los políticos. Terminan tirando la puerta abajo. Además, quiero dejar esto lo más claro posible, que el gobierno, por más que tenga los mejores profesionales en el Banco Central, y sea independiente el Banco Central del Poder Ejecutivo, puede hacer solamente tres cosas: decidir a qué tasa va a expandir la moneda, a qué tasa la va a contraer, o si va a dejar igual la base monetaria. Cualquiera de las tres decisiones que haga va a estar equivocado, porque esto lo decide en el tema del Banco Central un comité de burócratas, cuando en realidad la demanda de dinero va a fijar cuál es la oferta y solamente lo puede hacer el mercado, la gente. Ese es el gran problema. Entonces, un Banco Central independiente se va a equivocar independientemente. Ahora, Berti, pero por ejemplo, Roque Fernández, que forma parte del equipo económico de Javier Milei, fue presidente del Banco Central 1991-1996, gobierno de Menem. Sí. Por eso, ¿Pero qué? Berti, preguntarte con lo que dice Carlos, lo que decía recién también Raúl, ¿qué tan cerca está Libertad Avanza de los 90, ¿no? Con ese tipo de políticas? Si es un reflejo, ¿hasta qué punto estamos cerca de los 90 con esa política llevada adelante? Como recién nombraba un poco el tema de la convertibilidad, la privatización también, que se está escuchando mucho ahora en campaña por parte de Javier Milei. No quiero dejar sin contestar algo que pensé que seguía la pregunta, esto de Roque Fernández. Bueno, sí, así que puedo seguir con más nombres del equipo económico, no digo Carlos Rodríguez, Darío Epstein, todos funcionarios del gobierno de Menem. Claro, está muy bien, pero pensé que seguías con la pregunta, una reflexión, por eso hice digo, para ver la comunión de lo que volver a la década del 90 sería gran parte del programa económico de Milei. No, en el tema monetario es
muy superior. El hecho de la elección libre de moneda no tiene nada que ver con la convertibilidad y estamos cerrando el Banco Central. Así que es la cosa bien de raíz. No hay una conexión ahí, si bien pueden ser personas que conocen las tripas del Estado y han tenido la experiencia y el know-how del gobierno y participan de muchas ideas. Y desde el punto de vista liberal, o sea, de mi visión, yo creo que no somos una manada, como dice mi padre, podemos tener distintas posiciones, incluso incorporar gente en el gobierno y en la práctica que no necesariamente sea liberal o que sea liberal de la forma que somos. Dentro del liberalismo hay distintas corrientes y demás, con lo cual me parece, digamos, que haya estado gente, de hecho está trabajando alguna gente, como bien has dicho vos, en los 90, tener gente valiosa que tuvo la experiencia de un lugar que es desconocido para outsiders, me parece un valor importante para tener en cuenta. Después, Milei son asesores, no están en el equipo ni tienen una decisión, ni una posición de decisión, son asesores, con lo cual en última instancia tomará la decisión en materia de política económica Javier Milei con su ministro de Economía. Y Berti, y preguntarle, porque también se conocieron declaraciones de Javier Milei con respecto a las relaciones con varios países, entre ellos China y Brasil, ¿no? ¿Usted piensa que se debe cortar las relaciones comerciales con ambos países? No dijo que se corten, me parece que la interpretación es que desde el punto de vista político, las relaciones internacionales son políticas, no hacer cosas de promoción comercial y estas firmas de convenios de libre comercio y todo, que son, me parece, en gran medida una chantada y demuestran que no hay libre comercio, porque en definitiva, si querés libre comercio, ponés arancel cero y se terminó el asunto. Si uno lee el acuerdo del Mercosur, son folios y folios y folios con artículos, y bueno, eso quiere decir que hay un montón de restricciones y cosas que lo mejor es potenciar la industrialización acá para que no se sufra un industrialicidio, digamos, y que las empresas cierren. ¿Por qué? Porque acá a nivel local las liquidás con impuestos y el tema del mercado laboral las tenés con gente que hay que contratar, que tuvo una conquista social de que tiene 200 días de vacaciones. Entonces, claro, es sumamente restrictivo y una espada de Damocles para la gente que está contratando gente. Entonces, una vez que se limpia eso, podés bajar los impuestos, hacer la modernización del mercado laboral, la desregulación, abrir el comercio. Porque en definitiva, si es bueno vivir con lo nuestro, con esta cosa cepalina y de Raúl Previch, que había que vivir con los nuestros, me parece lo mismo, llevémoslo a instancias inferiores y vivamos en nuestro barrio solos, aislados del mundo y en nuestra casa, y bueno, y pongamos a hacernos nuestras propias camisas y van a ser un espanto. Lo bueno es que estar conectados con el mundo hace que haya gente distinta que pueda hacer un bien que hacemos nosotros mucho mejor, con lo cual creo que es una capitalización y mejora nuestro nivel de vida, tener esa opción. O sea, pero seguir comerciando con Brasil y con China. Claro, eso incluso puntualmente Javier lo dijo ante una pregunta parecida. Digamos, si un comerciante, si un pool de accionistas solo quiere hacer una inversión o un intercambio de libre comercio con China, jamás se va a impedir eso. El tema es esta cuestión de ir, ¿se acuerdan cuando Moreno iba a Angola con la gente a vender limones? Me parece una cosa como media lamentable. Aparte, primero como que si los gobernantes supieran más del mercado de los cítricos que los propios productores, parecería como que se han dedicado a las fiestas infantiles toda su vida y no se han dedicado a la vida empresaria, y tiene que un gobernante que no tiene ni idea llevarlos de la manito para ir a comerciar. Hay que justamente correr al gobierno y que la gente pueda comerciar libremente. Berti, ¿es partidario de cerrar el CONICET? Sí. ¿Por qué? Porque esto es un concepto transversal que va para muchos de los aspectos del Inca también, de las empresas estatales y demás. Y la educación también, en el sentido de poner los incentivos en el lado correcto, los incentivos en el mercado, que no haya un comité que decida qué es lo que hay que investigar en investigación básica y en investigación aplicada. Yo tengo un amigo que el padre fue presidente del CONICET y era un excelente ejemplo, porque la gente que le presentaba proyectos la sacaba a patadas si venía con proyectos insólitos que no tenía
una visión de faros altos, una investigación aplicada. Bueno, ¿para qué? La investigación básica, ¿cómo está conectado? No, bueno, sacá de acá, este proyecto no es prioritario. Entonces, bueno, por supuesto, con una cabeza así en el CONICET, la suboptimización que ocurre hoy, y dejando de lado la gente que hemos visto papers insólitos de la cuestión queer y la cuestión de anal, y no es unas vergüenzas espantosas. Eso creo que estamos todos de acuerdo que hay que sacarlos, porque es la parte de los ñoquis y la gente inservible, que claro, con el incentivo que tiene que hacer asistir a congresos y presentar papers para mejorar su condición de investigador y cobrar más, presentan cualquier cosa, investigan la pata de las hormigas coloradas y no tiene ningún sentido. Ahora, volviendo al ejemplo la suboptimización se reduce, pero sigue siendo el concepto de que un comité de gente muy ilustrada decide que hay que investigar, cuando en realidad la prueba de fuego es que lo decide el mercado. Entonces, esta gente no es para desecharla, es la gente valiosa que tenemos, que tiene muy buena información de lo que se necesita, pero eso tiene que estar validado por el mercado en universidades, en ONG, en fundaciones. Es la forma que podamos decidir cuál es la verdadera investigación que quiere la gente dadas las prioridades, porque los recursos son escasos. La última parte, ¿cómo va a ser desde su función del Congreso? Porque va a necesitar también el acompañamiento del Congreso, ¿no? Su papel, su rol. Bueno, a mí me gustaría que el Congreso vuelva a ser lo que era en 1900, que era un lujo, los diputados y los senadores que existían, donde de Europa venían para conocer y revisar las actas por la excelencia de los debates y el nivel académico e intelectual que tenían los senadores. Y fíjense ahora lo que es después de 100 años. La verdad que es algo lamentable. Entonces, yo creo que me propongo, y espero que me acompañen, a presentar proyectos de derogación de leyes, porque la mayor parte de las leyes que vemos ahora, no me equivoco, si a ciegas uno pone el dedo en cualquier legislación de los últimos 40 años seguro, va en contra de la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley. ¿Cuál sería la primera a derogar? Tenemos que cerrar. Perdón. Bueno, decimos, estamos como para cerrar el Congreso también, entonces, ¿no? No está funcionando mucho. No, ¿qué dijo? Hay muchos diputados que no tienen ni siquiera un proyecto. O sea, si hacemos la comparación con el CONICET, vemos gente que investiga cualquier cosa, vemos también que en el Congreso hay cada uno, entonces estamos como para cerrar y parece... Estamos ahí, le apuramos un poco a Javier y te dice cerramos el Congreso. Espero que no. Pero no. Por nuestra democracia esperemos que no. No, es una barbaridad eso, de llegar a esa conclusión. No, ¿por qué? Porque la institución es una barbaridad, pero hay muchos diputados que no hacen nada, usted lo sabe. No, pero vamos a esas dos cosas. Una que me importante, antes que termine la nota, es importante aclarar esto. Sí. El Congreso es, dentro de los marcos institucionales, es un canal fundamental, y que Javier justamente lo que quiere es recuperar los valores de la Constitución. Fíjate, estamos tan pisoteados por los políticos y que pisotean la Constitución, que justamente lo que viene a Javier es volver a las instancias constitucionales y cómo vas a cerrar una institución que es el Contralor. Es que con la Constitución en la mano, el Poder Legislativo es el Contralor, el Poder Ejecutivo, para que no pisotee a los ciudadanos, porque la Constitución es la carta magna que nos defiende como ciudadanos. Entonces, no, imposible, eso sería el acabose cualquier político que diga cerrar el Congreso. Ahora, es cierto, el segundo y último punto, es cierto que hay un montón de diputados que dicen, su carta de presentación es: yo presenté el año pasado 140 proyectos. Uno ve los proyectos que son y decís, mejor quédate en tu casa, porque es el Día de la Flor, el Día de la Manzana, y si no son estos proyectos que digo yo, que van en contra de la vida, la libertad y la propiedad. Berti, te queremos agradecer enormemente por el tiempo, ¿eh? Un abrazo grande. Te están escuchando acá, hay candidato a diputado nacional de Alianza, Avanza, por Corrientes en primer término. Ahí si lo quieren apoyar, ahí los muchachos que están ahí, lo pueden mostrar, ahí están los muchachos para que lo vean, para que lo saluden, porque después del día van a ser colegas seguramente, ¿no? Ahí en el Congreso. Así que ahí te van a estar, ahí están los muchachos, mirá. La Libertad Avanza de Corrientes, Berti. Muy bien. Muy bien. Bueno, esperamos plantear esa posición, en definitiva, que el Poder Legislativo pueda ser un aliado
de los ciudadanos, sino que sea un cómplice del Poder Ejecutivo. Eso es básicamente lo que se propone el Congreso y la razón de ser que tiene, y se ha desvirtuado por completo, con lo cual es imposible pensar una sociedad civilizada sin el Congreso y con el Contralor de los tres poderes que se han cruzado, la justicia también, la independencia de la justicia. Hay que hacer muchas modificaciones respecto de eso. Gracias, buenas noches, un abrazo. A ustedes, saludos, gracias. Por favor. Bueno, ahí estaba, ¿no? Una persona que, bueno, muy cercana a Javier Milei. Bueno, Javier lo vive hablando de su padre, más que nada, Raúl, ¿no? Así es así. Un mentor de este liberalismo aquí en el país y lo nombra constantemente Javier, ¿no? Y él lo mencionaba también, ¿no? A su padre, que es un poco un referente del movimiento y de lo que la libertad avanza de alguna manera, tiene como ejes, pensando en una futura gobernabilidad. Bueno, hacemos una pausa. Cuando venimos tenemos ahí los invitados de Libertad Avanza. Vamos a meternos también con la economía, con todo lo que ha pasado durante esta semana. Así que una pequeña pausa, ya tenemos más debate interior. Chiquitita. Bueno, muy bien, estamos de regreso aquí para compartir justamente debate interior, que nos siguen en diferentes localidades del interior de la provincia de Corrientes, también ahí en la capital correntita a través de Gigaret y en el canal YouTube, la gente prendía Radio 2 también. Radio2.com.ar. Y ahí los muchachos que ya están repartiendo todo. Martín Russo, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación.
¿Movido la semana o no? En el rubro. Movidita la semana. Decir que venimos con entrenamiento. Ajá. Tantos años de inflación nos da una gimnasia al comercio y a la gente también. Esto es durísimo, ¿no es cierto? Ojalá estemos en otro gimnasia para otras cosas, ¿no es cierto? Para el deporte o algo más divertido, pero esto es algo que corroe, algo que castiga a los que menos tienen, sobre todo nosotros. El comercio vive de la gente. Entonces, a medida que se acelera la inflación, la gente pierde capacidad de compra y ahí hay un problema. Más allá que estamos viviendo en una etapa electoral, entonces ese tan mentado plan platita se ve en la calle, se ve en las colas, en los cajeros, la gente está con plata en el bolsillo, unos billetes que antes decíamos, mirá Venezuela, la cantidad de billetes que hay que llevar, hay que llenar un changuito de billetes para comprar un kilo de hierba. Y bueno, esa es la realidad. Y la gente lo está sufriendo, pero por ahora venimos con esa anestesia, con ese placebo, digamos, que está tapando grandes problemas de lo que se hablaron acá, pero aún mayores. Yo creo que si no hay responsabilidad, si esto no se frena, no se pone en acuerdos institucionales que van más allá de una persona, un grupo, un sector, no vamos por buen camino. Vamos a compartir lo que decía el vicepresidente de Almaceneros de la Argentina, también hablando, refiriéndose a esta situación, a ver si coincidimos. A ver. Se habla de que este precio va a ser genérico o para todo lo que es el comercio, tanto el hipermercado como el comercio de proximidad. Nosotros el 80% de la mercadería que tenemos en los negocios se la compramos a los mayoristas. Las fábricas grandes a nosotros no nos venden ni nos quieren vender. Entonces, si nosotros no nos sentamos en la Secretaría de Comercio con los mayoristas y la Secretaría para decir, bueno, este producto hay que venderlo a 10 pesos, pero el mayorista me lo cobra a 8, digamos que nosotros, pero para esto tiene que estar la regla de juego clara. O sea, nosotros tenemos que saber cuánto lo tenemos que pagar y cuánto lo tenemos que vender. Por lo pronto, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de salud. Ahora, los mayoristas, ¿qué van a vender? ¿Al precio que dice el gobierno? Si venden al precio que dice el gobierno y nosotros vamos a comprar ese precio, entonces quiere decir que nosotros vamos a comprar a 10 para vender a 10. El aceite de girasol de 1,5 litros en el hipermercado está para vender a 404 pesos. Y el mayorista a nosotros nos los cobra 899. Más del doble. Y a eso póngale nuestra rentabilidad. O sea que nosotros lo vendemos en 1.100. Entonces, si van a controlar precios, empezamos por controlar esto, porque entendemos nosotros que el hipermercado seguramente puede vender un poco más barato que nosotros por una cuestión de compra de volumen, ¿cierto? Pero no puede ser que el hipermercado lo pueda vender en 404 y nosotros en 1.100. Muchos de los comercios nuestros y de otros formatos comerciales van a quedar en el camino. ¿Y Martín? Bueno, es más de lo mismo, yo creo que... ¿Es esa la realidad? Sí, esa es la realidad, pero yo creo que este es un debate perimido, ya a las claras está que este control de precios que quiere hacer el gobierno fracasó en el gobierno, fracasó en los anteriores. ¿Pero por qué fracasa? Justamente porque no hay reglas claras. Buenas noches, ¿cómo le va, Martín? Buenas noches. Sí, por supuesto, no hay reglas claras, pero sobre todo no hay incentivo en la producción. Si hubiese, acá en la zona sabemos cuándo baja un producto, el tomate, por ejemplo. Cuando hay un exceso de producción, el tomate hasta se tira. Entonces es sencillo, incentivar la producción, liberar el comercio y todos los actores entran naturalmente a acomodarse, porque nosotros tenemos al consumidor argentino, un consumidor muy racional. Aprendió a lo largo de las crisis, creo que es el consumidor que más crisis económica sufrió, por lo tanto, hablábamos del entrenamiento. Yo no subestimo para nada al ama de casa o al que va al supermercado a comprar. Elige una cosa acá, lo que le conviene en calidad de
precio, porque Sí. ojo también, tampoco lo más ¿La barato. calidad hoy la gente igual o no? Sí, totalmente. ¿O va por los precios? Aprendió Ya dejó las muchísimo. marcas. Es el gran aprendizaje que tuvimos de las grandes crisis. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Preguntarte, ¿no? ¿Cuántas veces esta semana recibiste listas con precios diferentes? Y todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. A partir Bueno, de ahí- esta semana hubo un hecho fundamental que fue la devaluación oficial Sí. del 20%, el lunes, 22%. El lunes del 22%. Claro. Es el verdadero precio que impacta en la economía. O sea que porque tenés que estar atento todos los días a ver qué... eso impacta sí o sí en los precios mayoristas y en los precios de importación, de lo que dejan importar. De lo que dejan. Está bien, Nosotros- pero en los rubros de tu negocio, digo, Sí, ¿cuántas sí, veces recibiste listas con es, precios? es todos los días. Todos los Ahora, días. la decisión del comerciante. Bueno, porque una cosa es la inflación y otra cosa Claro, es... decía nosotros Berti- no aumentamos todos los días. Berti Venegas Lin decía recién que estamos con índices y con indicadores, dijo, esa fue la palabra que usó, indicadores de una hiperinflación. Sí, Si vos estás con nuevas listas todos los días, sí. la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Es- Te doy un dato, la tasa de interés hoy, 118%, ¿no? sí, ¿Sabés cuál fue la tasa de interés previa al estallido del 2001? sí. 120%. Parecida. Sí, sí. Las bombas de las LELIC, por ejemplo. Sí. Pero lo que pasa es que hay una, yo creo que... La hay- pregunta sí. es puntual, es decir, si estás remarcando todos los días. No, eso es otra cosa. Hay aumento de lista, pero el comerciante elige y también el comerciante tiene su stock. El comerciante tiene que tomar la decisión, vendo con restricciones o vendo con aumento de precio, que también es una restricción porque, como decía, en esta economía nueva de la Argentina, que es de estas últimas décadas, el consumidor elige. Claro. ¿Y qué pasa en O sea, el vos tenés que asumir ese aumento. ¿Qué pasa en el comercio mayorista? Hay competencia perfecta. Entonces, me cobran de más acá y me voy a otro allá. lado. Y ojo cuando te quemás. Sí. Cuando te vuelve quemás más. no volvés a tocar la llama. Y ese cliente no vuelve más. Y ese cliente no vuelve más. Entonces, ¿cómo actuó usted esta semana? Y progresivamente. Y siendo casi un economista. Y sí, no podés trasladar todos los aumentos. Si tenés un stock, primero te tenías que preparar para esta situación con stock. Ustedes ya la veían venir. Claro, porque eso regula porque esto es espasmódico. Es una economía que financieramente todo el mundo necesita, a fin de mes tener que pagar los sueldos. Hoy como nunca, como dijo el economista anterior, se paga impuestos. Del impuesto no te escapás. Entonces sí o sí tenés que estar generando, porque si no te sale más caro. Te sale más caro Ahora, la FIP, la abogada de la FIP, Martín, te pregunto, todo lo que viene, el embargo. Ha pasado esta semana, una semana dificilísima para todos, ¿no? Así ¿Qué es. expectativas tenés en el corto plazo? Te pregunto en el corto plazo, porque en este país, en el mediano, es imposible prever absolutamente nada. Digo, la semana que viene, ¿qué expectativas tenés? Bueno, o la incertidumbre y continua. no, todos estamos en la incertidumbre. Nosotros estamos en un barco que está con mucho agujero. Yo voy a tratar de hacer algo que la gente entienda, porque si hablamos difícil, no. Y aparte me siento así, es una sensación que uno se siente que está en un barco. El capitán, bueno, ya sabemos quién es, hay un equipo ahí que también, con estas cuestiones de estas medidas de precios, no está por hacer nada, como de control de precios, no va a servir para nada. Entonces uno tiene que ver, más tiene que ver la cuestión externa, los vientos, las tormentas, todo lo que... Porque el barco está a la deriva. Bueno, ahora ya depende, yo creo personalmente que depende de la gente, depende del movimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Si la gente se va toda para un lado, el barco se hunde más rápido. Que voy un poco a tu inquietud, ¿qué va a pasar y si estamos al borde de una hiperinflación? La hiperinflación está contenida fundamentalmente porque hay cepo cambiario. Entonces no hay fuga de divisa o está controlado. Eso es un dique de contención. Pero por otro lado, se aumenta la inflación y aumenta la brecha cambiaria, que es una bomba de tiempo. Porque el cepo es como la morfina, digo yo. Te va calmando el dolor, pero el cáncer sigue. Ahora, Martín, ¿y qué te dicen los proveedores? ¿No?
Me imagino que deben estar casi en la misma Si situación. vinieron esta semana. Porque por ahí Sí, no- pero yo te voy a ser sincero. Necesitan vender. Claro. Vos también. Y todos necesitamos. Ahora, hay algunos que no, yo creo que se equivocan. ¿Y ahora, ¿y cómo te vendieron la mercadería? Digo, ¿a remito abierto? No, en el caso nuestro no. La verdad que tenemos mucha historia, prestigio acá, nos respetan mucho los proveedores, tenemos buenos proveedores, hay respeto. En algunos casos te dicen, bueno, no podemos entregar hasta no saber Claro. precio. O sea, hay mercadería que no te va Y ahí tenemos, por ejemplo, el azúcar. Se volvieron 2 camiones que venían. Bueno, ¿Y eso tenés- peligra con eso el abastecimiento? Tenés ¿no? que empezar a restringir. Sí, pero yo no creo que no haya un desabastecimiento total. Situación extrema, digamos. Claro. Está muy complicado el tema de los combustibles. Bueno, ahora se congeló, dice que no va a haber aumento Sí, hasta el pero hubo un 31 de aumento octubre, del ¿no? 12,5%. 12,5, sí. Está un poco complicado porque eso mueve toda la economía y están... lo que le pasa no es que no haya combustible. Argentina está teniendo hoy un abastecimiento de combustible porque tiene un nivel de actividad bajísimo. No tuvimos cosecha, entonces no se gastó Sobró la energía. combustible. O sea, por estar con tan poca actividad, tenemos, no tuvimos no tuvimos mucho frío en invierno, entonces no se ocupó todo el gas, no se tuvo que comprar. O sea, todo eso voy a lo siguiente. Hoy los estacioneros de Corrientes, acá el presidente de la Cámara lanzó un comunicado bastante duro, Carlos No Gol. está de acuerdo, dijo, con lo acordado. Pero ¿qué quiso decir? Yo quiero traducir porque nos toca a todos los comerciantes, a todos los empresarios, lo siguiente. Él lo que quiso decir en ese comunicado es que peligra la actividad del estacionero porque está trabajando a pérdida con esto de los precios justamente que le fija YPF, que es la madre nodriza, digamos, la que va orientando los precios y que le fija a todos los estacioneros. Con este aumento que le dieron, ellos no pueden pagar sus costos, le achicaron más los márgenes. De hecho, hay una devaluación Claro. del 22% Claro. y ya aumentaron el precio del combustible. Yo en te lo traigo a mi ciudad. Acá, en estas últimas 2 décadas, desaparecieron la mayoría de los empresarios de Villavicencio. Eso es una tragedia. La gente no se da cuenta. También, ojo, desaparecieron miles de empleos, oficios, gente que sabía podar el citrus, que sabía injertar, un montón de oficios, los talleres, digamos, por el lado productivo, pero por el lado del comercio también. Y eso, empresa que muere, es una empresa que cuesta años, generaciones formar. ¿Sí? Y se fundieron trabajando. Entonces, ojo con el comunicado hoy de los estacioneros. Porque uno no puede trabajar para fundirse, no puede trabajar, es como el asalariado, le hablo a los asalariados, no puede trabajar y que después no te paguen tu sueldo. Es lo mismo. O que no te alcance el dinero, ¿no? Que es lo que está No, pasando. sí, pero el empresario tiene varias familias. Lo que se ha dado en detrás. Argentina en este último tiempo es trabajadores pobres. Ese es el tema. Gente que está trabajando. Sí, bueno, eso, pero cobra, bueno, tal vez no le da para comprar la moto, para cambiar el auto o hacer la casa, que ese es el problema grave, pero le da para llegar a fin de mes. A muchos. Pero igual pasó a pobre. El 15 ya a algunos ya les ajusta demasiado el bolsillo también. Sí. Ese también es una Sí, realidad. pero ¿qué Los jubilados pasa, hoy en día también. ¿qué pasa con el empresario que se funde? No es que el empresario se funde. Y toda la familia que están atrás. Claro. Sí, es toda una cadena. Es una responsabilidad social. Por eso, ojo con la solución fácil. Martín, a lo largo de tu vida, ¿viste algún momento más complicado, más difícil que este? Sí, el 2001, para Corrientes el 2001, el 99 y 2001 fue más complicado que este, pero este se puede volver peor, porque te vuelvo al del barco de nuevo. Si toda la gente se va para un lado, el barco se hunde rapidísimo, o efecto puerta 2. ¿Tenés miedo de lo que pueda pasar el 22 de octubre o no? Sí, realmente sí. A ver, ¿por qué? O sea, bueno, o yo soy un optimista empedernido. Yo confío que la gente va a dejar de ser emocional y va a tratar de ser más racional. Tenemos mucho tiempo. Lo que Estamos pasa actuando emocionalmente. Claro, está bien. La gente tiene bronca, es entendible, en todos los estratos, sobre todo los jóvenes que no vivieron muchas épocas, no vivieron épocas duras de la Argentina.
y la gente grande que también está cansada. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser responsables, todos estamos en el barco y entre todos podemos ayudar a que esto se recomponga. Pero dependemos también de que de la dirigencia o los que tienen más responsabilidad nos den un camino más visible. ¿Sin tantas restricciones? No, con cosas más simples, digamos, y sin tantos egoísmos, sin tantas cuestiones de mirar. Ojo, hablo también de los sectores corporativos, digamos, de Argentina, que son muy prebendarios, que viven mucho el Estado, o que son corporativos, que defienden su sector a expensas de otros sectores. Entre esos están los empresarios también, y es lo que hay que desmontar, y va a costar desmontar, no hay soluciones mágicas, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y para eso tenemos que involucrarnos, tenemos que leer a todos los candidatos, leer todas las propuestas y cuestionarlas para que se mejoren. Digamos. Así que todo lo que hacen ustedes, yo creo que hay de mucho tiempo, hay mucha gente que viene cuestionándola y que son nuestros jubilados. Y que muchos volvieron a vivir otra vez algo que ellos pensaron que no lo iban a volver a vivir. Vamos a mirar este pequeño clip de cómo hoy algunos jubilados están pasando en la Argentina. Trato de despertarme 11:30, 12 del mediodía, porque al mediodía no como. Tomo mate y... ¿Lo comés porque no querés o porque no podés? No puedo. Es muy chiquitito, 600 pesos. 672 pesos. ¿De jubilado? Soy jubilado, sí. Me puedo permitir un churrasco una vez por semana, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Estoy comiendo, yo soy provinciana, me crié en la indigencia, en la pobreza. Después comía salteado una vez por día. Bueno, y a la noche algo, mate cocido con pan. Y así. Bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica. Por el cajón esto. No hay nada. Aquí ya pegamos. La de arriba. Sí. Bueno, esta es una realidad por la cual también la gente está harta, ¿no? Entonces, ve que la clase dirigencial política que estuvo mucho tiempo no le solucionó y no le está solucionando muchos problemas claves que lo tiene que hacer ahora, ¿no? Después del 10 de diciembre, ¿no? es lamentable. Si querés que te dé mi opinión, Sin duda. Es lo más doloroso que nuestros jubilados estén viviendo esa situación, jubilados y otra gente también, pero lo que más duele es los jubilados y mucha gente que está entrando en la indigencia. Ahora, hay diferencia con otros momentos del país, como me preguntaba Carlos. Por ejemplo, lo que se habló en la época de Menem. Sí. Cuando ahí se hizo el desguace del Estado y se dejaron miles de trabajadores en la calle, hubo un 30% de la población que no tenía para comer nada. Ahora están los planes sociales, que tenía que haber sido una cosa de emergencia, como en las principales países, que le dan por un mes hasta que se consiga trabajo. Pero hoy la gente recibe, todo el mundo recibe un sustento mínimo. Y esa es la diferencia, por eso hay cierta paz social, más allá de que hay dirigencia que hoy no está incentivando al asalto de los supermercados y todas esas cosas como en otra época. Pero eso es como una anestesia, como digamos, y le permite comer capaz que hasta el día 20. Y después se rebusca una changa o lo que sea. Pero es la realidad. Ahora, eso no puede seguir y eso cada vez genera mayor problema, sobre todo en las jubilaciones, con todo este desastre que hicieron con las jubilaciones, que el jubilado gana menos que un abogache o uno que recibe varios beneficios del Estado. Beneficio. Martín, te quiero agradecer por el tiempo. Muchas gracias. Esperemos que la cosa cambie para mejor, obviamente. Sí, ¿no? Seguro. Bueno,
Vamos a continuar y ya vamos a recibir en instante a nuestros invitados. Vamos a meternos en la política nuevamente. El fin de semana hubo elecciones y ni bien terminadas las elecciones empezaban a conocerse los números que fueron sorpresivos para muchos. Cada uno en su búnker, aquellos que ganaron las internas, por decirlo de alguna manera, que son 5 candidatos presidenciables, se expresaron y esto decía. Hemos culminado hoy la primera etapa de una gran campaña contra todos los candidatos y candidatas del Fondo Monetario que vienen aplicando y quieren aplicar y redoblar el ajuste contra el pueblo trabajador. Lo hemos hecho en una campaña intensa, provincia por provincia, barrio por barrio, lugar por lugar, y como dijimos, en cada lugar en que nos preguntaron, sin dirigir un solo agravio, un solo ataque a ningún otro compañero o compañera de izquierda. Porque siempre supimos contra quién había que debatir. Empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Empieza una etapa en la que el país discute si vamos a universidades aranceladas o seguimos con universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva. Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Si estuviéramos en un país normal, estaríamos festejando una elección. Pero no estamos en un país normal. Estamos en esta Argentina. Los argentinos vivimos con angustia, con miedo, sin poder sentir, sin poder soñar, sin poder proyectar, ni vivir una vida normal. Pero también hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Gracias, muchísimas gracias, queridas amigas, queridos amigos. Muchísimas gracias por la presencia aquí esta noche. Quiero comenzar agradeciendo al pueblo de Córdoba y a todo el pueblo argentino que hoy participó en el comienzo de la elección del próximo presidente del país. En el caso de nuestra provincia de Córdoba, quiero felicitar a quien resultó el candidato más votado en la provincia de Córdoba. Me refiero a Javier Milei. Mis felicitaciones para él, porque fue el candidato más votado en la provincia. Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2002. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Bueno, muy bien, estas eran las voces, ¿no es cierto?, que se dieron cuando terminaba justamente la contienda electoral, cuando empezaron a aparecer los primeros números que sorprendieron a mucha gente. Y cada uno en su búnker empezó a decir lo suyo justamente, ¿no? Pero vamos a recibir a referentes de Libertad Avanza aquí en la provincia de Corrientes, Ezequiel Romero, quien es candidato también nacional del Parlasur. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buenas noches. Muy buenas Gracias por noches venir. A vos y a toda tu audiencia. Muy contento de estar acá presente. Tanto tiempo que hablamos, creo que hablamos una vez ya por teléfono, Sí, pero sí. contento de estar acá. Lisandro, también, un placer, buenas noches, candidato en primer término, también a diputado nacional por Libertad Avanza aquí en la provincia de Corrientes, ¿no? Es así, gracias Mauro, gracias Carlitos por la invitación. Bueno, decía ahí Javier en sus primeras palabras justamente, ¿no? Creamos un proyecto a nivel nacional para gobernar. ¿Están para gobernar la gente de Libertad Avanza con todos estos números, este respaldo que le dio la gente el fin de semana? Por favor. Y creo que nos dio una gran responsabilidad. Por supuesto que confiamos en el proyecto que lleva adelante Javier Milei. Hay un equipo muy sólido detrás de Javier Milei, no es una figura, más allá de sus cualidades personales, ha sabido conformar un equipo interesante, no solamente que lleva acá adelante por ahí la imagen de los que se ven en la televisión, sino tiene un equipo muy sólido fuera de la televisión y la verdad que muy contento de representar. Por supuesto estoy convencido de que este ha sido un gran paso, pero nos queda octubre y estamos trabajando para eso. ¿Esperaban este resultado? Bueno, particularmente era muy optimista. ¿Pero lo vieron venir así con esta magnitud? ¿Ganar en muchas localidades de Corrientes, por ejemplo? Realmente esperábamos una buena performance. De mi parte, personalmente, un poco más por debajo de lo que sacamos, pero muy cerca. Muchos decían, muchos de nuestro espacio, inclusive también a nivel nacional, pensaban que no, pero... ¿Cuál era la estimación que ustedes tenían? Sacaron 30%. Nosotros teníamos una estimación alrededor del 25%. O sea, realmente sorprendió el apoyo gratamente hacia nosotros, pero realmente también sabíamos que estábamos por encima de las estimaciones que se venían proyectando. O sea, entonces es un trabajo que lo venimos haciendo mucho tiempo. Empezamos esto desde el momento que Javier dijo que quería poner una alternativa libertaria para el 2023. Lo fuimos construyendo a poco, se fueron sumando muchos actores políticos, partidos políticos también. Y bueno, hoy, como dice Lisandro, tenemos un equipo muy sólido. Javier fue presentando su equipo a lo largo de la campaña de las PASO y lo va a seguir haciendo en estas campañas generales, así que van a ir conociendo más para tener mayor seguridad de lo que se va a hacer. ¿Es una especie de alianza entre ustedes? Porque provienen de dos sectores distintos, ¿no? Bueno, lógicamente la Libertad Avanza es una alianza de partidos. Se fue conformando a lo largo de este tiempo. Primero contábamos con unas agrupaciones políticas sin partidos políticos definidos, o sea, es decir, sin institucionalidad, y hoy ya tenemos institucionalidad, tenemos 3 partidos dentro de la alianza, a los que agradezco mucho que se hayan juntado, particularmente Celeste Blanco, representado acá por el señor Almirón, el partido FE, no quiero olvidarme de ellos, y tampoco el partido País, el cual también tiene un candidato a parlamentario del Mercosur. Que es Yankovic.
Exacto. ¿Y cómo se llevan entre ustedes? ¿No? Porque había rumores de que se llevaban mal, que esto. No, yo creo que mucho de lo que se dice es de lo que se Ahora dice. están trabajando de manera conjunta, digo, cada uno hace su campaña. Digo que esto pasa en los partidos políticos. Hay que, en esto también hay... De hecho, perdón Lisandro, ECO trabajó de manera separada esta elección. Nosotros tenemos... Uno fueron con Burri, otro con Rodríguez Larreta, otros se quedaron en su casa. Tenemos claro de que, en principio creo que más allá de la alianza política, hay que agradecer muchísimo a la sociedad. Creo que hay un voto muy cívico, muy de acompañar al candidato independientemente de los espacios y las estructuras políticas. Sí, es superior a ese. Eso creo que es indubitable, que por primera vez he visto cosas que van fuera de la estructura y fuera de todo tipo de acuerdo político. Fuera de fiscalización, Lisandro. O sea, totalmente, se notó la manera de fiscalizar totalmente atípica. Después, por supuesto, se necesitan partidos políticos para participar en una contienda y también se necesitan de militantes de un espacio que venía trabajando, que venía realizando tareas en el territorio y fuera de la provincia, y lo venían haciendo muy bien, y así que pudimos amalgamar esos espacios, partidos políticos, sectores independientes, sectores sociales por ahí no contenidos, asociaciones, así que me parece que el trabajo nos da libertad. Este es un espacio de libertad, o sea que también se expresa en la manera de constituirlo y de trabajar. Hemos dividido bastante bien el trabajo, porque fíjate que al ser Andrea Codelo una de las candidatas a diputada, ha podido trabajar independientemente en la zona de la costa del Uruguay. A Bellas de Paso de los Libres. Claro, que es de Itatí, digamos, tiene un trabajo también importante. Ahora, pero les pregunto a los dos, ¿no? Digo, porque ustedes no participaron de la elección, como Libertad Avanza, de la elección del 11 de junio, la elección provincial, ¿no? ¿Ya están pensando en ese armado provincial o están con la mente únicamente en el 22 de octubre? Digo, porque se les abre un escenario también provincial a ustedes. Por ahora creo que pensar en el 2025 sería totalmente mirarnos al ombligo nosotros. Creemos que tenemos que trabajar para que Javier llegue a la presidencia. Está bien, pero hay un espacio abierto, ¿eh? Hay un espacio que no... Sí, sin duda no logra nuclear el oficialismo, tampoco la oposición con el peronismo. Sin duda que sí, pero repito, o sea, hoy estábamos viendo los índices que decía Alberto Venegas Lynch, todo lo que se estaba analizando en el bloque anterior, y esa es nuestra prioridad. Estamos en una campaña, tenemos que ganarla, sabemos que la política sigue después, pero nosotros tenemos que pensar en cuáles son las soluciones que hay que traer a la Argentina, cómo vamos a trabajar en conjunto con el equipo nacional de Javier Milei, y qué es lo que vamos a hacer para Corrientes. Y después eso nos abrirá muchas puertas, seguramente que sí, si hacemos las cosas bien, y es la sociedad la que nos va a seguir eligiendo, porque si hay algo que tiene este espacio es que es la sociedad independiente la que decide que nosotros vamos a estar en el lugar donde estemos. Esto es muy importante porque lo que vemos es que cada vez las estructuras políticas pesan menos en la toma de decisiones del voto de la sociedad. O sea, tanto la Libertad Avanza como, por ejemplo, en la interna de Juntos por el Cambio, se notó eso. Quizás sin tanta estructura, Patricia Bullrich resultó victoriosa. Y nosotros sin tanta estructura también resultamos victoriosos a nivel nacional. Quiere decir que mientras uno haga la cosa bien, tenga un proyecto, tenga ideas, puede llevar adelante, y si demuestra con una forma también de que la gente que seamos creíbles hacia la sociedad. De hecho, hay un dato de la realidad que ha dejado esta elección, es que la sociedad, electoralmente hablando, la sociedad en su conjunto, la sociedad ha cambiado, ¿no? Ya esos paradigmas de antes hoy ya no están vigentes, la forma de comunicar ha cambiado, es decir, me parece que es... Por eso digo, la pregunta puntual es la siguiente: ¿ustedes creen que fue un voto bronca o fue un voto de algunos sectores más de esperanza y de convicción en lo que se estaba votando? Mira, porque parece que se subestima cuando se dice que es un voto bronca. Hoy yo escuché una palabra que la vengo escuchando frecuentemente, es probable, cuando uno habla del aspecto emocional del voto. La bronca puede ser una de las emociones, pero yo sinceramente creo que la base del elector fuerte, incluso se habla del voto bronca o del voto joven, y la verdad que
la línea etaria fue diversa, no fue solamente joven. Y esto tiene que ver... Pero no sacás el 30%, si pero tiene que ver solamente voto joven no llegás al 30%. Se lo individualiza con el joven, ¿por qué? Porque si... Y me pasa a mí como padre, mira, te cuento un aspecto que me parece fundamental para entender el voto, porque yo creo que fue un voto de la familia y fue un voto de cuando vos como hijo les pedís a tu papá que te compre la misma zapatilla que ves en internet y no podés acceder y le decís que no. A la primera le decís que no. Cuando le decís el fin de semana que no le podés ayudar para salir y le volvés a decir que no. Después le decís que no tenés para poder gastar en lo mínimo indispensable de recreación de un chico de 18 años que quiere salir a la vida, a dar sus primeros pasos o a empezar a estudiar o buscar nuevas metas y le decís que no. Y después cuando finalmente ya entras en la etapa de desgaste que es empezar a achicar en alimentos, es decir, le comprás menos de lo que había antes en la heladera para comer, el planteo es familiar, porque si tu hijo te empieza a plantear que si se cometieron errores en el país por votar a los mismos de siempre, y esa es la consecuencia, es un mensaje que trasciende a la generación, pero que ubica al padre, a la familia, en un rol en el que se cuestiona, tengo dos candidatos, uno está gobernando, toma medidas económicas desacertadas, la sociedad está cada vez peor. Los que están como candidatos teóricamente la otra opción, ya estuvieron y son culpados por los que están ahora de haber generado todo el conflicto. Entonces vos decís, el que piensa racionalmente, como decía hoy, elige algo distinto. Lo racional no es elegir lo que ya te causó un daño. Lisandro, a ver, te resumo, a ver, ¿pensás que no solo fue un voto emocional, sino también fue un voto racional? Más racional que emocional. Ahora, ¿se sienten identificados ustedes con este mensaje que a lo mejor ustedes no pudieron transmitir aquí en Corrientes con el de Javier Milei hoy? Porque él denota a la casta, ¿no? ¿Ustedes no se sienten parte de esa casta entonces, a la que él refiere? Particularmente... Porque ustedes vienen trabajando en política, ¿no? Desde mi posición, por ejemplo, yo tengo 34 años, soy abogado, si bien sí participé en política en mi juventud, en la juventud liberal, ya lo he comentado varias veces, nunca tuve una participación dentro de la toma de decisiones en la provincia, por ejemplo, o ni siquiera a nivel municipal. No puedo ser parte de esa casta hoy en día. O sea, lo que yo siempre defendí son las ideas liberales y yo abandoné los partidos liberales, si se quiere decir. ¿De nombre al menos? De nombre al menos. Fue porque no estaba de acuerdo con la conducción en ese momento, el Partido Liberal, cuando se fue con el kirchnerismo. Él y por muchas cuestiones en desacuerdo con la dirigencia. Hoy en día me encuentro en la Libertad Avanza, que creo que es mi espacio natural. Es un partido que me abrió las puertas desde un primer momento. De hecho, yo hoy sin partido político sigo acá y le agradezco a toda la gente de la Alianza que me sigue dando la posibilidad de participar. Yo creo que el concepto de casta está mal... O sea, cuando uno se refiere a la casta política, se refiere a la casta que toma decisiones y que en una situación de aburguesamiento ostenta los medios de producción que son propios del Estado para obtener beneficios y privilegios. A eso se llama casta. Una persona necesariamente para mantenerse dentro del sistema democrático en un orden constitucional debe hacerlo a través de un partido político. Y un partido político implica estar en política. Yo no creo que nadie entienda de que un dirigente político está vinculado a una casta cuando trata de transformar en un orden constitucional, revertir, presentándote democráticamente una elección, ganar la elección. Eso no es casta. Casta es quien ostenta poder y reúne poder de decisión y reúne cuestiones de privilegio en la toma de decisiones que o acumula riqueza, o acumula poder, o acumula un desequilibrio entre los recursos que deben ser asignados para mejorar la sociedad, para hacerlos propios y beneficiarse a un sector determinado. Yo tampoco me siento beneficiado por un sector determinado. Trabajo en política hace mucho tiempo, también soy profesional y a mí también me cuesta llenar el carrito porque la verdad, lo digo como papá, como miembro de una sociedad en la que vivimos todos con lo justo. Acá el que tiene un poco de más, estando en el Estado situaciones de privilegio, ¿a qué llamo privilegio? Sí.
vía privilegio es el que toma decisión en cobrar 10 veces la misma obra pública, el que en vez de gastar en un hospital utiliza en beneficio personal, dándole concesiones a los amigos. Eso es casta. Ahora, le pregunto, pensando obviamente en las elecciones, ¿con quién lo ven a Milei en la segunda vuelta? ¿Contra Bullrich o contra Massa? ¿O se define en octubre para ustedes? Dudo, hoy tenés las dos principales fuerzas políticas que existían hace 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Los ves, digamos, con muchos problemas, inclusive internos. O sea, definirse entre ellos qué va a ser hoy el ministro de Economía candidato para solucionar los problemas que ellos mismos causaron. O sea, cómo va a prometer solucionar los problemas que ellos mismos vienen causando. O sea, el problema central acá es que las otras dos fuerzas políticas que compiten seriamente por la presidencia, junto con Javier Milei, no pueden ofrecer nada a la sociedad. Lo que pasa es que ustedes, Milei, yo decía hoy en la especie de editorial cuando empezaba el programa, ustedes dejaron sin bandera a Patricia Bullrich. No solamente eso, sino que lo corrieron por derecha. O sea. Patricia tendrá que explicar cómo va a gobernar con todos los mismos que ella estaba compitiendo. El gran problema de ella, y que hoy señalaste, son las internas, ¿sí? Las internas que demostraron que existen 2 modelos distintos dentro de un mismo espacio político. Está bien, ganaste las internas, pero le va a pasar lo mismo que le pasó a Macri. O sea, el problema es que Macri quería profundizar en un modelo que un sector de su misma alianza no le permitió. ¿Ustedes se ven sin techo? ¿O? Nosotros creemos que el techo va a ser el que la sociedad defina. O sea, hoy demostró que 1/3 de la sociedad está dispuesta a votar a Javier Milei. Javier Milei ya ganó en mucho sentido porque corrió el eje del debate político. Hoy se habla de otras cuestiones. Incluso no sé cómo intentarán. ¿Pero ustedes comparten, están de acuerdo con cada una de esas decisiones polémicas de Milei, el cierre con CER, la venta de órganos? Pero yo expliqué varias veces el tema de la venta de órganos. No está dentro de nuestra plataforma. Nuestra plataforma es pública, fue presentada varias veces. En ninguna de esas, o búsquenme una donde se presentó y diga, sí, vamos mañana a salir. Se aplica el teorema de Baglini, ¿no? No hay teorema más de cerca Baglini. del poder, más responsable tengo que ser. La plataforma de la libertad avanza, está presentada hace meses y esa es la que vamos a aplicar. Son 3 generaciones de reformas. La primera generación incluye la reforma del Estado, la reforma tributaria y la reforma laboral. Todo esto para permitir crecer y de shock. O sea, nosotros necesitamos crecimiento. ¿Cómo necesitamos crecimiento? Reformando el Estado, achicando el gasto político, pero esto no es por un capricho. Esto va a permitir bajar los tributos, porque nosotros hoy tenemos más de 140 tributos, de los cuales el 91% lo recaudan solo 10. Entonces, todo lo otro que genera burocracia y kioscos políticos. ¿Va a venir Javier Milei a Corrientes? No, porque sacó el caso. Se ha dado, creo que por primera vez, ¿no? Tener tantos votos en una provincia en la cual no vino. Javier Milei visitó muchas veces 8 veces visitó muchas veces pero cuando no era lo que es ahora, digamos. No vino. Creo que seguramente va a visitar muchas provincias. Pero tendremos que hablarlo y tratar de poner en agenda. Armar también una agenda acá. ¿Con quién hablan? ¿Tienen que hablar con la hermana o hablan con...? Karina es la jefa, es el jefe. ¿Y ustedes hablan con ella? Hablamos con todo el equipo de Javier, él está en contacto permanente. ¿Con quién? ¿Con la jefa? También. Sí, la jefa tiene un... ¿Cómo le ahora? Tiene un grupo. ¿El jefe domingo? ¿Lo llamaron el domingo? Sí, no, hay un grupo de trabajo que felicitaron a todo. La verdad que en eso hay un equipo de trabajo. Hoy mucho de las tareas son por WhatsApp, o sea, hay contacto permanente, así que sí. Bueno, de hecho armaron una estructura de fiscalización por WhatsApp y por redes. Claro. Era la primera vez en la historia argentina que se dio una cosa así. Lamentablemente la gente también, la verdad que había gente que no estaba en redes. ¿Cómo van a fiscalizar Corrientes cuando le sigan robando las boletas el 22 de octubre? Primero permitime agradecerle a toda esa gente que se sumó y dijo, vamos
vamos a fiscalizar, creemos en este proyecto. Bien de cerca, le tengo que hablar así, si no, no se escucha nada. Era algo muy artesanal. Si no me das un monitoreo. 4 o 3 personas y después de repente ya eran 40 o 30 y bueno, eso es espontáneamente es tremendo. Pero perdón, porque perdón, Mauro, ¿podemos decir o no? Mauro, una pregunta que tiene que ver con la fiscalización, o si no me voy de ese tema. Digo, ¿esa fiscalización fue espontánea o organizada? No. Porque sin fiscalizar, fiscalizaron. ¿Eso fue espontáneo o fue...? Hubieron los dos factores. Tuvo mucho de los dos. Los dos factores. Hubieron fiscales generales y hubieron personas que espontáneamente iban a votar y no encontraban la boleta de Javier o habían problemas, digamos, en la escuela y rápidamente la gente se conectaba. Fue algo, la verdad que nunca lo vi, yo lo conté creo que en la radio. Hay un caso que una señora que se vino del Pirayuí a buscar la boleta a la sede porque no la encontró en el cuarto oscuro y llevó boletas para fiscalizar. Sí, vos tenés varias elecciones, yo no había visto una cosa así, por eso le preguntaba. Esto yo tampoco, y que hoy hablábamos en el recuento final de los votos con parte de la Justicia Federal, que dicho sea de paso, felicito el trabajo que realizaron en el recuento, hoy se terminó y se dieron los datos oficiales. Y hubo cambios, ¿no? Sí, hubieron cambios. Cambios. ¿Subieron? ¿En términos porcentuales? Sí, nosotros subimos un poco, también subieron los demás frentes. Pero en términos porcentuales no hubo mucho cambio. En tema de porcentuales, yo creo que es un empate técnico de tercios. Podrá tener un 20.000 votos, 30.000 votos más el gobierno, pero, Juntos por el Cambio. Pero siguió 34, 30 y 30, ¿sí? Así. Y el umbral, el piso para que pasen a la instancia final también bajó para algunos frentes que tenían posibilidades. El Schiaretti, por ejemplo, no accedió a la posibilidad de la... Ese es un buen dato. No accedió a la... O sea, quedaron 4 nada más entonces. Quedaron, yo no sé, creo que hay que ver el pedazo a presidente si superó el umbral. Los diputados no pudieron superar. Es un buen dato. Sí. No entrarían unos cambios. 1,4. No entró entonces. 1,5 y sacaron 1,4. O sea, no van a poder presentar diputados nacionales entonces. No. Iba a mejorar la tarea de la fiscalización. También hubieron algunos otros problemas. Fue la confección del telegrama, que era un telegrama bastante complejo, y eso permitió que recuperemos muchos votos. Mesas de 80 votos en la capital, muchísimas mesas de 80 votos. Habíamos perdido por mesa lugares enteros donde estaban o mal consignados los telegramas, o, por ejemplo, una tarea que quizás no fue bien desempeñada por los presidentes de mesa, es que al momento de impugnar no se ponían las fundamentaciones y todos los votos nulos, la mayoría de los votos por color de boleta que teníamos mucho en la provincia, se recuperaron todos. Así que la verdad que... Entonces no es un mensaje nomás que dejó el pueblo, en este caso, a la clase política, sino realmente creer en un proyecto. Sí, absolutamente. Este es un frente esperanzador. Yo creo que esa quizás sea el aspecto emocional. Digamos, la emotividad de sentir de que, y esto tiene que ver con el paraguas de la libertad, de muchas veces sentirse preso, esclavo de un sistema que te agobia. Y en esto creo que el paraguas de la libertad ha sido bastante amplio y es el aspecto emocional, sentirse liberado a encontrar en un candidato que plantea una idea diferente, que va más allá. Yo he escuchado muchas notas respecto a la manera de encarar, digamos, el discurso de oposición frente a Milei, pero nadie habla de que el paraguas de la libertad, la ola morada llegó a todos lados. La ola morada cubrió el país. Acá es una de las excepciones corrientes, habiendo hecho una elección del 30%. Sí. Y en definitiva fue tal vez el sector o el candidato que transmitió realmente una idea, un proyecto, ¿no? Un mensaje. Javier creo que fue el único candidato que de verdad hizo campaña. O sea, de verdad presentó sus ideas, presentó su equipo. O sea, veíamos que, por ejemplo, hoy hablaba que se sentó a conversar con la gente del Fondo Monetario y estaba Einstein, estaba Carlos Rodríguez, o sea, economistas de renombre. Le tiene a Alberto Venegas Lynch, hijo. Berti Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo. Y tiene mucha gente dentro de su equipo, el mismo Ramiro Marra también, una persona muy ligada a lo que son las finanzas, o sea, tiene gente capacitada.
lo fue presentando a lo largo del tiempo, y esto no puede ser solamente un mensaje, porque el 30% no puede estar dando un mensaje. O si no, el mensaje es directamente que acá se tiene que apostar a proyectos políticos y no a frases hechas. O sea, cuando te dicen, te tratan de meter miedo con el arancelamiento de las universidades, que es totalmente mentira. Sí. Vamos por ese lado primero. Sí. O sea, pero te tratan de meter miedo con eso, con la privatización de las escuelas públicas o de los hospitales públicos. Nosotros no venimos a romper la Argentina, venimos a arreglarla porque ellos fueron los que la rompieron. Hay que tener en cuenta eso. Nos vendieron la salud pública, pero no dan las cáscaras de la salud pública. Nos vendieron la escuela pública, pero cada vez nuestros chicos salen peor educados. Nosotros venimos, de vuelta, repito, a arreglar la Argentina. Y esto se hace con compromiso, con gente capacitada y sobre todo con las ideas claras, que son las ideas que nos hicieron grande una vez, que son las ideas de la libertad. Bien, Ezequiel, te quiero agradecer enormemente que se hayan acercado, Lisandro también. Espero que no sea la última vez, porque queda larga la campaña. Lo vamos a volver a convocar para seguir hablando, debatiendo y que tengan esta voz también plural que tenemos nosotros aquí en nuestro medio. Queremos escucharlo siempre a todos. Ustedes son los protagonistas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Raúl, un placer. Igualmente, como Nos siempre, estamos encontrando el próximo viernes, si Dios quiere. Carlitos también, un gran placer. Igualmente. Buen provecho, Pachi. Seguramente se está atragantando, él ni le habrá interesado nada. Nosotros nos vamos, pero en instantes continuamos. Yo de acá tengo que correr, tenemos partido de fútbol, tenemos final de futsal. Voy a ir al Club Juventud a ver si está mi compañero de trabajo, si lo podemos saludar, ver ahí a Jeremías González, que ya se encuentra por allá. Jere, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Mauro. Buenas noches para todos ahí en el piso. Está finalizando, hace instantes terminó la final de la categoría B del torneo de futsal. Ya salió campeón el conjunto de Pumas. Ascendió a la categoría A y en instantes se nos viene, en breve nomás, la gran final entre A Penales y el Abuelo. ¿Cómo está el marco de público por ahí? Y bueno, te digo, hay más de 700 personas en ese momento, es muy difícil llegar al Club Juventud. No sé cómo vas a hacer ahora para entrar, pero te estamos esperando porque en instantes arranca la gran final. Voy de parte de Potrero y seguramente me tienen que dejar entrar, Jere. Pagá las empanadas que acabamos de pedir y pasá, tranquilo. Ahí nos vamos para allá, muchachos. El desafío de fútbol tenis aquí de debate, Escuchá, Jere, queremos el desafío de debate, quedó ahí. Quedó picando para la próxima, nuestro equipo se está preparando, así que creo que vamos a estar a la altura. Jere, un abrazo grande, le dejamos a ustedes que se quedan ya ahí con la transmisión, nosotros nos vamos. Carlos, gracias Raúl, gracias a todos los mejores ahí detrás de cámara. Nos quedamos allá en el Club Juventud, ya se viene futsal final, que lo vas a vivir aquí por la pantalla de Ñan de Cable. Chau.